escucha? Sí, ahora sí. Dígame qué emergencia tiene. Bueno, le estoy diciendo que hay violencia de género acá en la calle Tucapel, compadre Vázquez. ¿De qué departamento? Hola. ¿De qué departamento? Berra se llama el pasaje. ¿De qué departamento, señor Godoy De Cruz? Gutiérrez, Maipú. Maipú. ¿Cómo se llama la calle? Berra. Está entre Tucapel y Padre Vázquez. ¿La numeración de la casa? 83. No me figura la calle, señor. Sí, se le figuran gol de más, está, señor. ¿Usted es policía o no? Hasta luego, señor. Buenas tardes. Esa llamada que acabas de escuchar fue hecha por un vecino de una localidad en Mendoza, Argentina. Y aunque podría haber cambiado este relato, fue subestimada por quienes debían actuar. Un relato de un viaje oscuro hacia la maldad que puede esconderse detrás de una pantalla, donde las redes sociales, sin supervisión ni límites para los menores, se convierten en el terreno perfecto para el engaño. Un hombre que aparentaba cercanía y amistad, que se ocultaba tras mensajes amables y promesas vacías, terminó provocando un daño irreversible. Una violencia que cruzó cualquier umbral de tolerancia y que no solo destruyó una vida joven, sino que sembró miedo, rabia e indignación en todo un país que observó horrorizado cómo el peligro se gestaba a plena vista. Yo soy Nicolás Mayorga, tu investigador criminal. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Deja tu me gusta y suscríbete si quieres seguir escuchando más historias criminales de la vida real, esas que incomodan, estremecen y nos obligan a no mirar hacia otro lado. Florencia Agustina Romano nació en 2006 en la provincia argentina de Mendoza. Era hija de Cristina y José Romano, un matrimonio trabajador de clase media. Florencia creció junto a su único hermano y sus padres en un municipio ubicado al norte de la provincia. Su vida transcurría con normalidad, acompañada por su familia y por amistades propias de su edad. Mientras Cristina y José trabajaban para sostener el hogar, ella se desarrollaba sin dar mayores problemas, ni en casa ni en la escuela. Hacia finales de 2020, cuando el verano austral empezaba a sentirse con fuerza, Florencia, que entonces tenía 14 años, esperaba con ilusión la llegada de la Navidad y el Año Nuevo. También planeaba aprovechar las próximas vacaciones escolares para pasar tiempo con sus amigas. Como muchas chicas de su edad, disfrutaba la música y el baile, y como parte de su generación, usaba activamente las redes sociales. Su círculo social estaba formado por chicas de la escuela y del vecindario, todas conocidas por sus padres. Pero apenas 2 semanas antes de las fiestas de fin de año, la historia de Florencia estaba por dar un giro inesperado que marcaría para siempre a su familia y a toda la comunidad mendocina. Todo comenzó el sábado 12 de diciembre de 2020. Ese mediodía, Florencia, a 2 meses de cumplir 15 años, salió de su casa junto a su madre. Le dijo a Cristina que iba a pasar la tarde con una amiga. Aunque la joven vivía en un municipio vecino, a unos 10 kilómetros de distancia, Cristina no tuvo inconvenientes en dejarla ir debido a que conocía a la amiga. Para llegar, Florencia debía tomar un autobús, por lo que su madre la acompañó hasta la parada más cercana. Allí se despidieron con un beso y Florencia aseguró que regresaría hacia el final de la tarde. Con el paso de las horas, Florencia no regresó. Todavía no había anochecido cuando Cristina intentó comunicarse con ella primero mediante llamadas y luego con mensajes, sin obtener respuesta. Ante la preocupación, ella y José se contactaron con la amiga que Florencia había mencionado. La respuesta fue desconcertante. La joven no solo desconocía dónde estaba Florencia, sino que negó haberse reunido con ella ese día. En medio de la angustia, surgió un dato que pareció traer algo de alivio. La amiga contó que poco antes de las 7 de la tarde, Florencia le había enviado un mensaje de texto diciendo que estaba bien y que ya se dirigía a tomar el autobús para volver a su casa. Sin embargo, esa tranquilidad fue breve. La noche cayó y Florencia seguía sin aparecer. Sus padres insistieron en llamarla una y otra vez, pero el teléfono permanecía apagado. Fue entonces cuando, completamente desesperados, decidieron acudir a la comisaría para denunciar la desaparición.
En la comisaría, el oficial que atendió a Cristina y José les indicó que, por la hora, lo más conveniente era realizar la denuncia de manera virtual. También les aclaró que no había personal disponible para iniciar una búsqueda en ese momento, y que lo mejor era que regresaran el lunes. La respuesta los dejó atónitos. Sin resignarse a esperar, los Romano regresaron a su casa esa misma noche y tomaron una decisión urgente: revisar la computadora de Florencia con la esperanza de encontrar alguna pista que ayudara a entender qué había ocurrido. Sabían que su hija no solía ocultar información ni mentir, por lo que temían no hallar nada relevante. Sin embargo, lo que descubrieron resultó inquietante. Florencia mantenía conversaciones con un hombre considerablemente mayor que ella. Al analizar con mayor detenimiento la actividad digital de ese sujeto, algo llamó poderosamente la atención de los padres. La mayoría de sus seguidores y contactos eran chicas muy jóvenes, algunas incluso menores de edad. Esa coincidencia reforzó las sospechas. Poco a poco comenzaron a encajar las piezas y comprendieron que Florencia probablemente sí había viajado al municipio vecino, tal como les había dicho, pero no para visitar a la amiga que había mencionado. Todo indicaba que su verdadero destino había sido la casa de ese hombre con quien se comunicaba en secreto. Ya entrada la madrugada, Cristina y José regresaron a la comisaría con la información que habían descubierto. Tras insistir, alrededor de 1 hora y media después, fueron contactados por funcionarios de la Fiscalía, quienes los pusieron en comunicación con una ayudante fiscal. Finalmente, la denuncia fue tomada mediante una videollamada y la investigación comenzó formalmente. Con la investigación ya en marcha, José pidió ayuda a la comunidad para difundir la imagen de Florencia. Aunque mantenía la esperanza de que su hija no estuviera lejos y creía posible que su celular se hubiera quedado sin batería, también temía que pudiera haber salido de la provincia. En pocas horas, el caso comenzó a difundirse masivamente en los medios de comunicación y en redes sociales, mientras las primeras manifestaciones reclamando su aparición empezaban a hacerse sentir en las calles. Ese mismo día, los investigadores accedieron al registro de la tarjeta de transporte utilizada por Florencia. Los datos confirmaron que había tomado un autobús con destino al municipio vecino, tal como ella había dicho. Sin embargo, lejos de despejar las dudas, esta información abrió nuevos interrogantes. No solo sobre el lugar exacto al que se dirigía, sino también sobre con quién se encontraría allí. A partir de esa pista, las autoridades comenzaron a rastrear la zona y analizaron grabaciones de cámaras de seguridad. Las imágenes resultaron determinantes. Florencia fue captada descendiendo del autobús en un punto específico, rodeado de viviendas. En la parada, un hombre la estaba esperando. Minutos después, ambos aparecieron caminando juntos en dirección al interior del barrio. No existían registros de que Florencia hubiera regresado a la parada en ningún momento posterior, ni tampoco nuevos viajes registrados en su tarjeta de transporte. Su teléfono celular, además, se apagó pocos minutos después de las 7 de la tarde. Mientras la angustia crecía con el paso de las horas, los investigadores lograron un avance clave. A partir de las pruebas reunidas, identificaron al hombre que había sido visto con la adolescente. Se trataba de Pablo Ramón Arancibia, de 32 años. Había tenido distintos empleos, entre ellos el de carnicero, y convivía con su pareja, Micaela Méndez, de 27. Aunque a simple vista parecían una pareja común, llevaban poco tiempo viviendo en el vecindario y no eran demasiado conocidos en la zona. El martes 15 de diciembre, la policía se presentó en el domicilio que compartían y ambos quedaron detenidos. Durante el procedimiento, los investigadores advirtieron que Pablo tenía múltiples marcas de arañazos en el cuerpo. Al ser consultado, él aseguró que se trataba de rasguños provocados por un gato. Micaela, en cambio, no presentaba lesiones visibles. Durante el interrogatorio, Pablo reconoció que se había reunido con Florencia en su casa. En un primer momento, sostuvo que luego la había acompañado hasta la parada para que regresara a su hogar. Sin embargo, esa versión se debilitó ante la falta de pruebas que la respaldaran. Ante esa situación, modificó su relato y terminó involucrando a Micaela. Según su nueva declaración,
el sábado en cuestión los tres habrían estado juntos en la vivienda consumiendo alcohol. Siempre de acuerdo con su versión, al notar que se habían quedado sin provisiones, él salió a comprar más, y al regresar encontró que su pareja había quitado la vida a la menor. Micaela negó esa acusación. Afirmó que había pasado todo el fin de semana en la casa de un familiar y aseguró contar con pruebas que demostraban que Pablo aprovechó su ausencia para invitar a Florencia a su domicilio. Frente a las contradicciones de ambos relatos, la fiscal ordenó el allanamiento de la vivienda. Durante el operativo, se encontraron restos hemáticos en una de las habitaciones. No obstante, debido al oficio de Pablo, las autoridades consideraron que podían no ser de origen humano. Aún así, se tomaron muestras de ADN a los familiares de Florencia y se realizaron los cotejos correspondientes, cuyos resultados fueron negativos. Pese a ello, tanto Pablo como Micaela quedaron imputados por el delito de femicidio y permanecieron en prisión preventiva. Sobre un posible vínculo previo entre su hija y Pablo, Cristina aseguró públicamente que ni ella ni ningún miembro de la familia tenían conocimiento de una relación entre ambos. No sabemos nada. Sin embargo, dado que la carnicería donde trabajaba el acusado se encontraba cerca de la casa de los Romano, los investigadores no descartaban que Florencia y él se hubieran cruzado en alguna ocasión anterior. Mientras la búsqueda continuaba, familiares, amigos y vecinos organizaron marchas y manifestaciones para exigir su aparición, al tiempo que las autoridades profundizaban los operativos y comenzaban con indagar el pasado del principal sospechoso. Lo que surgió entonces fue impactante. A través de distintos perfiles en redes sociales se presentaba como soltero, sin hijos, y solía mostrarse con grandes sumas de dinero, presumiendo ser dueño de autos de alta gama y, en suma, aparentando un poder adquisitivo mayor al real. A lo largo de los años, les había enviado mensajes a varias menores, proponiéndoles encuentros privados, consumo de alcohol e incluso sugiriéndoles que podía pagarles. Todo mientras les ofrecía pasar un momento de diversión. Cuanto más intentaban ignorarlo, el nivel de intensidad de Pablo bordeaba el hostigamiento. Florencia fue una más de todas esas chicas, y aceptó conocerlo personalmente sin imaginar que iba derecho a una trampa, probablemente mortal. Pero eso no era todo. Su historial de denuncias se remontaba a 2011 y 2014, cuando dos exnovias lo acusaron de amenazas graves y privación ilegítima de la libertad. Sin embargo, aunque estos casos llegaron a la Fiscalía Especial de Violencia de Género, las investigaciones nunca continuaron. A partir de toda esa información, las autoridades temieron el peor desenlace para Florencia, un temor que, lamentablemente, se confirmaría pocas horas después. El jueves 17 de diciembre, un hombre se presentó en la comisaría acompañado de su abogado. Se trataba de un taxista que relató que, pasada la medianoche del domingo 13, Pablo le había pedido ayuda para deshacerse de los restos de un perro que supuestamente había atropellado de manera accidental. Convencido por esa versión, lo trasladó en su vehículo hasta un descampado. Con el paso del tiempo, el testigo comprendió que había sido engañado y que, sin saberlo, había participado en el encubrimiento del crimen. Ante las autoridades, admitió haber trasladado el cuerpo de Florencia, envuelto en sábanas y mantas, a cambio de dinero, y reveló que Pablo incluso había intentado prenderle fuego. A este testimonio se sumó un nuevo hallazgo. Un empleado de una empresa de la zona encontró un sujetador con manchas rojizas y un arma blanca a 70 metros de la vivienda de Pablo y su pareja, lo que encendió todas las alarmas. Ese mismo día, la policía científica y la unidad de crímenes violentos localizaron un cuerpo en una zanja cercana. Estaba envuelto en mantas y parcialmente calcinado. A las 9 de la noche, la Fiscalía ofreció una conferencia de prensa para informar sobre el hallazgo, aunque sin confirmar la identidad de la víctima. Tras las pericias realizadas por el Cuerpo Médico Forense Provincial, cerca de las 2 de la madrugada, se confirmó que el cuerpo hallado pertenecía a Florencia. Habían pasado 5 días desde que se denunció su desaparición y, según informaron las autoridades, el lugar del hallazgo se encontraba a 2 kilómetros del domicilio de Pablo. La identificación se realizó a través del Registro Provincial de Huellas Genéticas, mientras se aguardaban los resultados de la autopsia.
En la misma conferencia, el jefe de la policía señaló que tragedias de este tipo podían prevenirse mediante la educación y la atención constante de los padres hacia sus hijos, declaraciones que provocaron un profundo rechazo y una inmediata indignación social. Las declaraciones del jefe de la policía generaron un fuerte repudio, especialmente por parte de Cristina, y encendieron aún más el enojo social. Al día siguiente, viernes 18 de diciembre, una multitud que participaba en una marcha para exigir justicia por Florencia se dirigió al Palacio de Tribunales y a la Casa de Gobierno. Durante la protesta se arrojaron bombas Molotov y se incendiaron escalinatas y algunas oficinas, sin que se registrara intervención policial inmediata. Entre los reclamos centrales se encontraba la renuncia del funcionario, a quien los manifestantes responsabilizaban por haber deslizado culpas hacia la familia de la víctima. En ese contexto, el domingo 20 de diciembre, Micaela fue excarcelada luego de que distintos testimonios coincidieran en que no había estado presente en el lugar del hecho. Su abogado defensor presentó fotografías que respaldaban su coartada. A pesar de su liberación, continuó imputada en la causa. A la salida de prisión, la esperaban su padre y su hermana, a quienes no veía desde hacía 5 años, desde el inicio de su relación con Pablo. Mientras tanto, Pablo fue trasladado a un hospital neuropsiquiátrico por recomendación de los psicólogos que lo evaluaron tras su ingreso al penal. Según trascendió, la medida se tomó luego de que él afirmara haber recibido amenazas por parte de otros internos y manifestara su intención de quitarse la vida. Sin embargo, el servicio penitenciario negó la existencia de dichas amenazas y aseguró que Pablo había permanecido aislado. Horas más tarde, el hospital informó que no presentaba trastornos mentales graves, sino un cuadro de ansiedad moderada, y advirtió que su permanencia en un centro de régimen abierto podía generar complicaciones ante las convocatorias a protestar en redes sociales. Por ese motivo, esa misma tarde, fue trasladado nuevamente a prisión, donde debía cumplir 10 días de aislamiento según el protocolo vigente. A la semana siguiente, Micaela fue sobreseída de la causa y se determinó que debía testificar en el futuro juicio de Pablo. Mientras tanto, 2 nuevas revelaciones acrecentaron la indignación en torno al caso. La primera de ellas fue que, el mismo sábado en que ocurrieron los hechos, poco antes de las 7 de la tarde, un vecino de Pablo se comunicó con los servicios de emergencia para alertar acerca de una situación irregular en la vivienda. Según explicó, todo parecía apuntar a que era una situación de violencia de género. La comunicación no era buena y la llamada se entrecortaba, y aunque el hombre dio la dirección exacta, la operadora no logró ubicarla. Algo nervioso, él le insistió en que la misma podía encontrarse en un servicio de mapas en línea, y le preguntó si era policía, pero ella simplemente cortó la comunicación sin pedirle ninguna otra información. Luego, creyendo que se trataba de una broma, la operadora no solicitó que se enviara ningún móvil policial a la zona. Hola. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Dígame qué emergencia tiene. Bueno, le estoy diciendo que hay violencia de género acá en la calle Tucapel, compadre Vázquez. ¿De qué departamento? Hola. ¿De qué departamento? Berra se llama el pasaje. ¿De qué departamento, señor Godoy De Cruz? Gutiérrez, Maipú. Maipú. ¿Cómo se llama la calle? Berra. Está entre Tucapel y Padre Vázquez. ¿La numeración de la casa? 83. No me figura la calle, señor. Sí, se le figura en Goldemar, está, señor. ¿Usted es policía o no? Hasta luego, señor. Buenas tardes. Apenas se dio a conocer esta presunta omisión estatal, la agente en cuestión, una oficial de policía que respondía al nombre de Soledad Herrera, fue suspendida de su cargo y quedó imputada por abandono de persona. Desde entonces, la comunidad elevó sus reclamos a la cúpula policial de la provincia. En cuanto a Cristina, ante los micrófonos de distintos medios de comunicación, señaló la ironía de quien hubiese dado la alerta hubiese sido justamente un hombre, y que, en cambio, hubiese sido una mujer quien desestimó la denuncia. Llamaron por una violencia de género y atendió una mujer y llamó un hombre. Irónico. Por otra parte, la investigación permitió establecer
que el mismo sábado 12, minutos antes de las 9 de la noche, las cámaras de seguridad captaron a Pablo yendo a comprar combustible con un bidón en la mano y de vuelta con el bidón casi por la mitad. En los días posteriores, la investigación permitió reconstruir con mayor precisión lo ocurrido el sábado 12 de diciembre de 2020. De acuerdo con la hipótesis principal de la Fiscalía, cuando Florencia descendió del autobús, Pablo la condujo a pie hasta su domicilio. Allí, las autoridades consideraron que el hombre habría intentado abusar de la menor. Ante la resistencia de Florencia, que se defendió y pidió ayuda, Pablo la atacó violentamente y terminó quitándole la vida utilizando un arma blanca. Luego, con el objetivo de ocultar el crimen, quemó parte de los restos, los envolvió en sábanas y los abandonó en una zanja cercana. Respecto al mensaje enviado desde el teléfono de Florencia poco antes de su desaparición, los investigadores sospecharon que no había sido escrito por ella, sino por el propio Pablo. Las conversaciones completas que ambos mantuvieron nunca pudieron ser recuperadas, ya que el acusado restauró su celular a la configuración de fábrica, alegando que se había caído. El teléfono de Florencia, en tanto, nunca fue encontrado. Tras un acuerdo entre la Fiscalía, la defensa y la aprobación del juez, en julio de 2021 se llevó a cabo un juicio abreviado. En esa instancia, Pablo admitió su responsabilidad en el crimen. Cristina y el hermano de Florencia estuvieron presentes durante la audiencia y escucharon los detalles de lo sucedido. Finalmente, Pablo Ramón Arancibia fue condenado a cadena perpetua. A las afueras del tribunal, familiares y allegados a la joven expresaron su alivio por la sentencia y le rindieron un emotivo homenaje, elevando globos blancos y exhibiendo fotografías en su memoria. Meses más tarde, Soledad Herrera, la operadora del 911, que había desestimado la llamada de alerta realizada por un vecino, fue condenada a 3 años de prisión por abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Al año siguiente, la justicia determinó que el gobierno provincial debía indemnizar a los padres de Florencia con 12 millones de pesos, un aproximado de $124.000 al cambio de ese entonces, en reconocimiento de la responsabilidad estatal por las fallas en el accionar policial. Aunque el monto resultó inferior a lo solicitado por la familia, el caso quedó marcado a nivel nacional como un símbolo de la brutalidad del crimen y de las graves deficiencias institucionales que contribuyeron a que la tragedia no pudiera evitarse. La historia de Florencia deja una herida abierta que va más allá del crimen en sí. Expone una cadena de fallas donde el peligro fue advertido, señalado y aún así ignorado. Una llamada que no fue atendida como debía, señales previas que quedaron archivadas, antecedentes que nunca avanzaron y una adolescente que confió sin imaginar que esa confianza la llevaría a un final irreversible. Florencia no murió solo por la violencia de un agresor, sino también por un sistema que llegó tarde, que miró hacia otro lado y que cuando reaccionó ya no podía reparar el daño. Este caso obliga a mirar de frente una realidad incómoda: la vulnerabilidad de las infancias frente a los engaños, el peso de la impunidad acumulada y la responsabilidad del Estado cuando desestima una alerta. Nada devuelve la vida perdida, ninguna condena alcanza, ninguna indemnización compensa la ausencia. Lo único que queda es la memoria, la exigencia de justicia y la necesidad urgente de que estas historias no se repitan, de que cada aviso sea tomado en serio y cada señal sea escuchada a tiempo. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si quieres seguir escuchando relatos criminales de la vida real, te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y escribirnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo ayuda a que estas historias sigan siendo contadas, no para alimentar el morbo, sino para que la memoria no se apague y la verdad siga teniendo voz.